Bienvenidos a este ciclo de entrevistas, el diseño como práctica residual, un esfuerzo colaborativo entre Estudio Cobalto e Integración. El día de hoy estamos con Carlos Facio, arquitecto, fundador de TOD, y una estrella del fútbol que se nos fue arrebatada para irse al mundo del diseño. Carlos, qué gusto tenerte, un placer como siempre. Queremos empezar con una pregunta muy contundente y es, ¿cuál es tu rutina de la mañana? Pues cambia y es todos los días un poquito diferente, pero desafortunadamente, porque creo que las costumbres que tenemos aquí, sobre todo en México, y respecto al mundo académico es muy desafortunada. Pues todos los días me levanto muy tempranito para llevar a mi hijo a la escuela. A veces nos turnamos entre mi esposa y yo para llevarlo, pero aunque uno u otro lo lleve, siempre nos despertamos, ¿no? Entonces eso nos hace levantarnos muy temprano para nuestra propia naturaleza, la verdad. Siempre nos despertamos a las 6:20, 6:30, y desde ahí arranca el día. ¿Cuál es el primer momento del día en el que sientes que te cedes un momento para ti? ¿Es el café de la mañana? ¿Es el desayuno? Suele ser cuando regresamos de la escuela. Justo es ese impasse como entre las 8 y las 9:30, que es como un momento de más calma, justo el cafecito, arrancar motores, leer un poco, ahí checar las cosas que más urgen, planear el día. Yo creo que es ese momentito de la mañana. Cuesta arrancar a veces, y eso depende mucho de la naturaleza de cada quien, ¿no? La otra vez leía que los ciclos circadianos, los ciclos del sueño, hay un porcentaje casi hasta evolutivo en la especie que somos, que el 40% son generalmente personas que les da sueño muy temprano, pero son madrugadores, y gracias a ellos estamos condenados al resto de la humanidad, porque el resto, o sea, el otro 30% somos quienes estamos un poco a la mitad, que preferimos, no sé, dormirnos a las 12:30 de la noche, y despertarnos a las 8, 8:30, ¿no? Y el otro, que son más vampirescos, mi mujer es una de esas personas, les da sueño muy tarde y preferirían despertarse a las 11, ¿no? Totalmente. Pero dado que toda la humanidad estamos hacia el 40%, por eso digo que es un poco desafortunado eso de despertarnos siempre a las 6:30, porque son ciclos metabólicos que no empiezas a carburar realmente. El café solo engaña un poquito, pero así es. Maravilloso. Mira, nos das la pauta perfecta para hablar en esta primera sección de la entrevista de lo que son tus pasiones aledañas a la arquitectura. En varias entrevistas has comentado que tienes un acercamiento particular con la literatura y que también se vislumbra de esta manera hasta con la psicología. A tal grado que en algún momento comentabas que tu acercamiento a la arquitectura fue más bien algo que terminó pasando alrededor de la música, del deporte, de la literatura, de la psicología. Cuéntanos un poquito de esta primera etapa y de todas estas pasiones. ¿Qué es lo que recuerdas con mayor cariño? Bueno, creo que en realidad siempre han estado muy, como que son intereses que se tocan. No los considero nunca como una frontera muy dividida, ¿no? Entre literatura, música, arquitectura. Como siempre me ha parecido que son todo diferentes versiones de una misma cosa. Siempre me ha fascinado la música, siempre es como, pues digamos, de mis mayores pasiones. Son más melómano que músico, ¿no? Siempre me ha gustado mucho tocarla y desde que soy chiquito toco la guitarra, pero bueno, me fascina. Y siempre, en realidad, creo que se tocan porque todo lo que tiene que ver con el arte y con los universos creativos, pues creo que están dentro de una misma órbita pues de forma de conocimiento humano, yo diría. Y para mí es la manera más evidente de nuestra propia humanidad, como esta forma de conocernos a nosotros mismos a través de aquello que no podemos nombrar, ¿no? Todo lo que pasa por la poética, pues las artes en general, creo que hablan desde un lugar que muchas veces no se puede expresar con palabras, incluso hablando de la propia literatura y la poesía, a pesar de que utilizan el lenguaje escrito, hablan de cosas que no
no se pueden nombrar, creo, ¿no? Y eso tiene que ver pues, con nuestra incertidumbre, creo, como seres humanos, ¿no? Me parece que hablas un poquito ahora de la nimiedad que es el ser humano frente al universo, sobre todo aquello que nos escapa y que trasciende de nuestra forma corpórea. Y creo que eso se define y lo vamos a entender mucho si nos platicas un poquito de cuáles son tus referentes, tanto en música como en poética. Híjole, no, pues es muchísimo, ¿no? En realidad uno, este, creo que nos vamos construyendo siempre como personas, como individuos, y no somos un solo ente, ¿no? Vamos cambiando, obviamente, en el tiempo y nos vamos construyendo, pero también a veces regresamos o somos esas otras personas. Entonces es muy difícil. De repente me preguntan, oye, ¿cuál es tu obra o tu proyecto favorito que has hecho? Y les digo, pues eso sería tan difícil como decir mi canción favorita de los Beatles, ¿no? Que yo soy fan de los Beatles desde que tengo 8 años, yo creo, ¿no? Y vino a mí desde un punto de vista muy ajeno, porque no tenía ninguna referencia, ni mi mamá ni mi papá tenían gusto por los Beatles. Pero yo cuando empecé a aprender guitarra, mi manera más lógica de aprender fue medio autodidacta y a través de un cancionero de estos de guitarra fácil. Sí, claro. Entonces ahí empecé a conocerlos. Y entonces te diría tal vez que esa es una de mis grandes pasiones desde chiquito. Pero bueno, pues la verdad es que van desde el rock mexicano, latinoamericano, hasta el rock en general. La música clásica me encanta. O sea, es muy, muy amplio. Entonces, en realidad, podríamos decir muchas cosas. Pero creo que es un poco, en realidad, siempre me ha parecido interesante casi que ponerle a esta función de descubrir nuevas cosas, ¿no? Porque a veces nos sentimos muy cobijados con lo que ya conocemos, pero siempre esta cosa de refrescarte y tener nuevas referencias, y eso sucede siempre con amistades, ¿no? Como que acercarte a preguntarle a alguien más que le gusta y conocer cosas nuevas. Mira, yo veo una secuencia muy lógica entre tú de 8 años que descubre los Beatles y que después empieza a tocar la guitarra y digo, dentro de este mar en el que te empiezas a inducir sobre creatividad, sobre música y sobre todo de amistades, llegas a un punto muy particular que es formar una banda con Chipe y digo, es uno de estos personajes antológicos, creo yo, son un poco personajes antológicos el uno del otro para estas entrevistas que hemos estado planeando. Y quisiera que ahondáramos en esa etapa, en ese tú adolescente que está tocando la guitarra. ¿Qué tocaba ese tú tan pequeño? Bueno, siempre es curioso que luego esto resulte en como pedazos biográficos, porque en realidad pues uno todo el tiempo está haciendo ese tipo de cosas informales y así empezó en mi amistad con Chipe. Siempre lo contamos, pues íbamos en secundaria y, y nos volvimos buenos amigos, de hecho primero porque estábamos en el mismo equipo de fútbol y luego nos dimos cuenta justo que nos gustaban los Beatles a los dos y los Doors. Y entonces Chipe toca muy bien el piano y yo tocaba la guitarra, entonces fue natural ahí como que armáramos nuestro grupito de música, pero otra vez fue siempre un poco ecléctico, de todo un poco. Claro. En la secundaria nos gustaba, por ejemplo, secundaria y prepa, y en algún momento estábamos muy clavados con El Señor de los Anillos, con El Hobbit y así súper ñoños el Señor de los Anillos, al grado que teníamos un amigo que vivía ahí al lado del Cerro de la Cruz en Tepepan, y nos íbamos ahí a pasear con nuestros arcos y al cerro, pero pues en una cosa muy de adolescente, ¿no? Y por esas cosas, por alguna razón, uno de estos amigos que tocaba muy bien la flauta, le encantaba la música celta. Empezamos a tocar música celta y luego de ahí nos fuimos al jazz, funk y pues así cosas rarísimas, ¿no? Entonces, en realidad, siempre fue un poco ir probando de todo lo que nos parecía muy interesante. También creo que obedece al tiempo, ¿no? Obviamente tocábamos cosas de la época ahí, los 90s, y siempre estas referencias, pues, no sé, de los grandes clásicos que siempre nos han fascinado.
Hay una frase de Charly García que a mí me encanta, que dice que antes de los Beatles no existía la juventud, que los chicos eran los padres con pantalones cortos y más nada. Que eso habla un poco de la gran revolución y en eso empatamos muy bien. Yo vivo fascinado todavía de los Beatles. Si hiciéramos esta comparativa entre de nuevo, este Carlos adolescente que está tocando la guitarra y que está armando bandas, ¿cuál era su disco favorito de The Beatles y cuál es el tuyo hoy? Pues creo que es un buen punto porque los primeros dos discos que me compré, y ya habla ahora sí que lo rubo que estoy, fue un cassette de Please Please Me y un CD de Let It Be. Entonces eran como los dos extremos, pero creo que es difícil como cansarse de un grupo tipo los Beatles, porque son tan diversos y tan amplios, y creo que eso sucede en muchos grandes personajes de todas las disciplinas artísticas, ¿no? O sea, cuando tú revisas el trabajo, voy a poner un ejemplo aquí de, no sé, cuando estamos en la casa de Max Cheto, pero hablando, por ejemplo, de Juan O'Gorman, y observas su desarrollo, te das cuenta que como que naturalmente hay una evolución que tiene que ver con la inquietud, con la curiosidad y con el no estar como en el mismo lugar, ¿no? Y, y bueno, eso, hablando de los Beatles, pues es muy evidente cómo hay un crecimiento casi exponencial también en la complejidad que uno va adquiriendo, ¿no? Que en ese sentido, pues no, siempre me pasa que voy cambiando de qué disco es mi favorito o qué momento es el mejor, ¿no? Porque no hay, es difícil, yo creo que ser tan riguroso en algo tan subjetivo, ¿no? ¿Cómo puedes decir que algo simplemente por ser menos complejo es mejor o peor? Entonces ahí yo creo que tiene mucho que ver con también tu propio estado de ánimo, tu propio momento, ¿no? Claro. Bueno, a mí me parece y a muchos estudiosos de la música contemporánea que los Beatles son esta primer gran banda que marca en su discografía el curso que todas las bandas van a seguir después. Una primera etapa muy pop, que después se va diversificando, llegan a su punto experimental donde bajan las ventas y luego llega una obra consolidada que es experimental en tanto a su sonido, pero más estructurado. Si yo quisiera traslapar este arquetipo a tu vida, me interesaría o yo creería que el punto de disidencia, donde empieza la experimentación y donde empiezas a sumergirte quizás en la psicodelia como una cosa muy, muy al aire, muy desafanada, es cuando terminas la carrera o estás próximo a terminar la carrera y empiezas a trabajar en despachos. Mencionas que te fuiste un tiempo a Brasil, ¿es cierto? ¿Cómo fue esta experiencia? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues les recomiendo a todo el mundo irse a Brasil un rato. Es increíble y bueno, no sé, quienes ya lo conozcan lo podrán constatar, pero es un lugar maravilloso que creo que para alguien que ha vivido en México es casi una experiencia obligada porque te obliga a ver las cosas casi con los mismos ingredientes, pero puestas desde otra manera, ¿no? Curiosamente, yo creo que es nuestro ejemplo latinoamericano de algún modo más hermanado y al mismo tiempo que nos presenta una perspectiva suficientemente lejana para replantearnos muchas cosas. Y entonces, pues digo yo, justamente por la música y una serie de cosas que tenían que ver ya en ese momento con lo laboral, pues me pareció una experiencia increíble, pero en realidad lo decidí en parte porque cuando estaba en ese momento, supongo que es una como reflexión que tiene mucha gente cuando está en ese punto de su vida, donde ya estás trabajando, pero no sabes si hacer una maestría. Y cuando yo en los 90, principios de los 2000, había mucho esta cosa un poco pretenciosa de irse a Barcelona y a fuerzas querer irse a Berlín y esta pues adulación que ya venía con mucha fuerza desde esas décadas, de que todo lo que tenía que ver con una vista centroeuropea era como más válido, ¿no? Y creo que un poco fue este switch que se fue mudando en esos años,
en donde de repente yo me di cuenta que mis opciones para irme a otro lugar, que un poco lo que quería era irme a un lugar y hablar otro idioma, ¿no? Y tener una experiencia de algo diferente. Y cuando me di cuenta que si me iba a Europa o Estados Unidos, después de que aquí en México ya estaba haciendo cosas, así como por más que empecé siendo practicante y luego un arquitecto junior, ya estaba haciendo una serie de cosas, digamos, en el mundo de la arquitectura que me di cuenta que no iba a lograr a mi corta edad en ese momento hacer en otro de estos lugares, ¿no? Si quería irme a Europa tenía que irme a estudiar de nuevo, como a la academia, en la maestría, que está bien, o sea, hay gente que obviamente prefiere, por ejemplo, el mundo académico y es totalmente válido y está perfecto, pero en ese caso yo estaba como que ya con las botas y el casco y me di cuenta que tendría que regresar como a ese mundo académico o irme a otro país latinoamericano o a uno que tuviera como este mismo nivel de, no sé si llamarlo informalidad, pero creo que en Latinoamérica y no sé, en la India y en otros lugares tenemos todavía este margen en donde las cosas no están tan solidificadas en regulaciones, sí, como normas, que por un lado tiene unas desventajas, pero por otro te ofrece unas oportunidades que no tienes ya en lugares como Estados Unidos, por ejemplo, en Europa, ¿no? En donde quizás en los años 40, 50 las tenían, pero ahora están todo tan rígido y tan difícil y que es el gran momento creo que vivimos en nuestros países. Estamos en ese punto de ebullición y de potencialidad que hay que aprovechar. Y en ese sentido dije, bueno, si me voy a ir a otro país para hablar otro idioma, mi única opción en Latinoamérica es Brasil. Y por eso me fui. Y pues la verdad es que, como siempre pasa cuando te avientas así un poco al vacío, te sorprendes con todo lo que no esperabas, ¿no? Claro. Digo, ahora platicas y nos comentabas esta analogía de los cascos, perdón, del casco y las botas, y me parece que es reflejo de una personalidad un tanto efervescente, reaccionario a lo que sucede alrededor y que lo asimila como propio, y de ahí viene una reacción muy compleja. Poco tiempo después de esto empiezas todo con Chip, ¿cierto? Y que una de las cuestiones más interesantes de estos inicios es que se animan y se meten de lleno a construir lo que diseñan, que es algo que para esa escena era muy fuera de serie, era poco pensado que el mismo arquitecto que está dándole forma y diseñando y trabajando en todo el detalle estético y funcional vaya a supervisar la materialización. ¿De dónde viene esa convicción? Bueno, viene por un lado que nos encanta todos los procesos constructivos. Y por otro viene también del momento de vida y de que creo que pues para la gran mayoría de quienes pertenecemos a eh, digamos, eh, una sociedad que no está completamente acolchonada, que no tienes como una gran herencia, que perteneces a un círculo social completamente que tú te tienes que ir como formando tus propias redes, pues era también una decisión natural, ¿no? Creo que no es tan excepcional. La mayoría, creo que, pues, quien quiere incursionar en el mundo del diseño y la construcción, pues generalmente la arquitectura es una carrera de largo aliento, o sea, no es como un sprint, ¿no? Sino como un maratón, en donde cuando empiezas, pues tienes veintitantos, treinta y pocos, y generalmente no, es difícil que llegue alguien y te diga, oiga, tengo aquí a usted desconocido todos mis ahorros de toda la vida y los confío plenamente en usted, ¿no? Realmente empiezas con pequeños proyectos y pequeñas confianzas de tus círculos cercanos y eso termina siendo la escalera de tu amigo, el baño de tu tía, cosas pequeñas, ¿no? Cuando estás chiquito y empiezas así como a experimentar, pues tienes proyectos de escala menor, digamos, que nosotros siempre fuimos como muy reacios a pensar que había como proyectos chiquitos menos importantes, ¿no? O sea, como que creo que es importante entender que cada pasito que das te va sumando en experiencia, pero también en portafolio, en confianza, en currículum, en que la gente te recomiende. Entonces, por más que tengas que hacer una pequeñísima acción,
Hay que hacerla como con esa conciencia de que es un pasito que te va a sumar en efecto mariposa muchas cosas, ¿no? Entonces empezamos un poco porque yo, cuando regresé a México, Chip estaba también todavía con un pie en otro despacho. Dijimos, bueno, hay que aventarnos, pero para aventarse también hay que tener cierta idea de estabilidad, ¿no? Y cuando entras a hacer una obra, pues tienes un poquito más de margen de tiempo que si haces un proyecto. O sea, cuando haces un proyecto, generalmente son 2, 3 meses o lo que sea, y ahí se termina, ¿no? Y cuando haces una obra, pues tienes la posibilidad de alargar un poquito más ese margen de acción. Y así nos fuimos yendo los primeros años. Pero qué bueno que lo mencionas, porque creo que es el proceso natural y como que esa paciencia que uno debe tener cuando estás iniciando, ¿no? Porque cuando incluso tienes esa edad, difícilmente alguien te va a confiar un proyecto muy grande, porque tus círculos cercanos son, o sea, quien generalmente te da más oportunidades son las personas que te rodean, y esas personas a ese momento muchas veces no tienen ni siquiera la posibilidad de invertir en nada, ¿no? Entonces empezamos con esas pequeñas acciones y también a construir un equipo de trabajo, que eso es muy importante, como decir, no podemos hacer nada nosotros dos, ¿no? Tenemos que ir haciendo colaboradores, tanto en proyecto como en obra, y así te vas haciendo fuerte poco a poco. Pero es entender eso, que a lo mejor van a pasar un par de años, 5 años, lo que sea, y tienes que estar como con ese ritmo y esas ganas de hacerlo sin demasiada prisa, yo creo. Y bueno, aquí al final lo que nos pasó muy afortunadamente es que probablemente al año 2 o al año 3 nos fue bien con un par de concursos a nivel nacional, y eso como que catalizó a que creciéramos un poquito más rápido, ¿no? Claro, yo veo que hay un camino muy lógico después de estos pequeños proyectos que empiezan a tomar y del compromiso que se va estableciendo. Bueno, hay un salto gigantesco a día de hoy ver lo que hacen en conjunto con C733, estos megaproyectos, y ahí en medio hay una fase experimental. A mí me gusta definir todos estos proyectos de concursos, de pabellones, como la fase más experimental, más desafanada de quizá de los modismos de la academia, esta, de estos ángulos muy rectos en el sentido literal y figurativo. Y bueno, me gustaría que nos contaras un poco de cómo llegan a estos concursos y cuál es la decisión que les determina a aventarse en ello como un nicho, como sí, como una etapa de la firma. Creo que fue un poco circunstancial. Creo que para nosotros siempre ha habido como una convicción de que hay que estar todo el tiempo como muy atento, como muy alerta a las oportunidades, ¿no? Y en ese caso, pues recordarán, fue justo el sismo. El sismo del 2017 fue como un momento catártico, pues, para toda la sociedad. Y en particular, justo después de ese mes estuvieron esos dos convocatorias. Y nos pareció importante participar, incluso por el hecho casi ético o moral, no sé, de responsabilidad social, de decir, tenemos que por lo menos participar para decir, cualquier dinero que se vaya a gastar en este momento tiene que ser como con una lógica que esté comprendiendo el momento, porque había una inversión, por ejemplo, el de la FICA, pues era una inversión millonaria para 2 semanas, ¿no? Y en años anteriores, dado que no existía esta crisis, digamos, momentánea, no estaba tan mal visto ponerse a construir con renta de andamios y lonas, porque era completamente válido y era, obviamente, pues, proyectos interesantísimos que surgieron antes de eso, pero en ese momento resultaba un poco, sí, yo diría, no sé si la palabra es incorrecto, pero nos parecía que no se podía gastar ese dinero del erario público en que se fuera a los bolsillos de quien rentara las lonas, ¿no? Entonces como que hicimos un sobreesfuerzo para decir, vamos a hacer un proyecto que pueda tener una segunda vida. Y por otro lado, pues creo que esta como adrenalina de los concursos y lo que dices que resultan ser un laboratorio es muy cierta.
hay siempre como esta frontera de la arquitectura que obviamente pues, tiene que responder a la gravedad, a los presupuestos, a una serie de factores que están como siempre muy determinados y son además lo divertido de hacer proyectos. Pero cuando estás haciendo un pabellón, por ejemplo, te das la oportunidad de probar o hacer ciertas extensiones, ligas, o sea, como estirar ciertos procesos que quizás no te permites en algo más convencional, ¿no? Y entonces, pues, siempre nos ha parecido muy, no sé, sí, un campo importante para experimentar y no creo que obedezca una etapa. En ese momento hicimos muchos, otra vez un poco más por la circunstancia, pero hemos seguido haciendo intermitentemente ese tipo de obras porque sí, nos generan como muchas reflexiones que nos parecen muy valiosas, que tienen que ver con qué es efímero, ¿no? Qué es permanente, cómo tendría que estar sucediendo la arquitectura, y en fin, o sea, como que a veces sentimos muy ilusoria este tema de querer permanecer, ¿no? Yo de repente siempre menciono mi poca erudita cita de Jorge Drexler que dice que somos un animal prodigioso con la delirante obsesión de querer perdurar, ¿no? Y termina diciendo, no dejaremos huellas, solo polvo de estrellas. Digo, es ya como que irte a una escala cósmica un poco demasiado para esta comparación de arquitectura, pero es cierto, o sea, al final creo que a veces este ego arquitectónico o pretensión de querer permanecer está como en esta cosa de marcar tu huellita durante más tiempo, ¿no? Y eso a veces cuando lo pones a escala resulta un poco absurdo, ¿no? Claro, mira, te voy a robar a Drexler un segundo para hablar del siguiente tópico. Y hemos estado tratando un poquito temas del ego, de retribuir y creo que también de, sin quererlo, de recibir. Hay una canción de Jorge Drexler que es quizá mi favorita, que es Todo se transforma. Uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. En esta conformación de nuevos escenarios sobre la arquitectura, de una arquitectura que tiene que ser más consciente, más receptiva, más dadivosa, a mí me sorprende, y creo que a la mayoría de estudiantes de arquitectura nos sorprende, que estamos en una etapa donde por primera vez se empieza a hablar de los autores como colectivos y no como individuos. Ustedes, con TOB particularmente, forman parte de un colectivo amplísimo que es C733. Creo que en este momento ya podemos decir con total certeza que estamos viendo la gesta de una nueva teoría de la arquitectura mexicana que se va a definir por el trabajo común, por los vínculos, por las conexiones. ¿Cómo ha sido para ti esta búsqueda de la colectividad? Bueno, ojalá que sea cierto lo que dices, y en realidad siempre ha sido así, ¿no? Cualquier cosa que veas de arquitectura, pues nunca ha sido el trabajo de un gran genio, ¿no? Siempre ha estado acompañado de una serie de personas que pues, no aparecían en el crédito de manera así como en primera línea, pero que siempre fueron pues, los que generaron todo el trabajo también y que muchas veces incluso modificaron la propia percepción de quien en su momento se pensaba que era el creador, ¿no? Sí, creemos mucho en eso y otra vez es como una navaja de doble filo, porque creemos que hacer las cosas en colectivo, bueno, tiene sus complicaciones, como siempre trabajar en un equipo te vas unos pasitos para atrás, ¿no? Y todo se cuestiona y todo se vuelve un poquito más lento, pero al mismo tiempo eso provoca que después los resultados sean un poquito más congruentes, a veces infalibles, obviamente otras veces fallan, por supuesto, pero digamos que van más protegidos en la medida en que van digeridos por muchas mentes, ¿no? Pero eso no diría que es algo nuevo, eso creo que es en realidad la mayor fortaleza de nuestra especie. La manera en la que actuamos siempre tiene que ver con fortalecernos colectivamente y de ahí lograr cosas que jamás podríamos conseguir en solitario. Y en realidad creo que
pues digo, un poco hasta nuestro nombre hace una referencia a eso. No queríamos ponerle nuestros nombres a nuestro despacho porque decíamos, y si tenemos una socia, un socio más, que vamos a ir sumando apellidos como un despacho de abogados. Creo que tiene que ver con entender eso, que la única manera de caminar hacia una dirección más correcta es la diversidad, ¿no? Incluir más voces. De este incluir más voces, también hay otra vertiente que es forjar nuevas voces. Pese a que no hiciste toda tu carrera dentro de la academia, sí te desempeñas como docente. ¿Desde qué idealismo crees que es tu aproximación? Bueno, siempre me ha parecido que uno no, alejado un poco del modelo tradicional de estudiante y maestro, uno se va construyendo en sus distintas etapas. Y yo creo que, digo, va a ser un poco trillado, pero sí creo fervientemente en la pedagogía, por ejemplo, desde la óptica de Freire o de Piaget o de Montessori, que en realidad se van articulando todo desde una horizontalidad en donde la propia enseñanza se revuelve, ¿no? Entonces mi ideal, y por lo que estoy ahí en realidad, bueno, uno es que siempre me he sentido con la necesidad de retribuirle a la UNAM su gran generosidad, ¿no? Cuando alguien es generoso, pues tú necesariamente tienes la voluntad de corresponder a esa generosidad, y la UNAM creo que es el perfecto ejemplo de eso, ¿no? Te da tanto que quienes somos de ahí tenemos esta sensación de que no podemos ahora no responder, ¿no? Entonces eso ya te pone en cierto lugar. Pero después es como tomar plena conciencia que estando ahí se te revuelve todo un poquito, o sea, la manera en la que piensas se va refrescando con las nuevas ópticas, las nuevas perspectivas. Y además creo que es muy bonita la universidad porque no solo vienen individuos de todos lados con cualquier interés, sino que incluso en los primeros años hay mucha gente que después deriva hacia otros lugares, ¿no? No necesariamente en el universo arquitectónico. Y creo que esa es otra cosa que siempre hemos valorado mucho, y un poco creo que el tono de estas entrevistas y este trabajo que están haciendo es entender lo valioso de la interdisciplina, ¿no? Me acuerdo una vez Pablo Méndez da Rocha dijo que le preguntaron así como respecto a ser arquitecto y tal, y le decía a los 90 años, ¿no? Decía, bueno, si yo me pongo ahorita a estudiar medicina, a mis 96 años voy a ser doctor, ¿no? ¿Qué significa esto de ser arquitecto? Porque luego tendemos mucho a ser como muy sectarios, ¿no? Es como lo más fácil es sentirte cobijado por una identidad grupal y entonces de ahí operar como de manera más cómoda, ¿no? Pero creo que vale la pena siempre entender que lo que hacemos desde la arquitectura es en realidad entender como estos artefactos contenedores que en realidad solo son detonadores o catalizadores para que suceda todo lo demás que tiene que ver con la vida, con el viento, con el sol, con cómo esto en realidad va a estar posicionado en un tiempo, en una cultura en específico, con ciertos materiales. Lo que atiende un poco a la arquitectura es intentar, creo, digamos, modular o afinar este instrumento para que atienda todo eso que no es ella misma, ¿no? Hablemos ahora un poquito de sensibilidades. Voy a poner un ejemplo muy particular de algo que hicieron hace poco, que fue la dinámica de habitar el silencio. Este ejercicio de dibujo, de escucha, creo que sobre todo de eso, de afinar los sentidos y de buscar una renovación en la percepción. ¿Cuál crees que es la búsqueda quizás hasta espiritual o, si se quiere ver así, creadora que intenciona o que dirige todo este tipo de ejercicios? Muy informados, gracias por tanto trabajo de observar lo que hicimos recientemente. Bueno, en particular, pues, yo creo que parte de nuestra gran admiración por nuestro amigo Diego Espinosa, que es un musicazo increíble, y otra vez
a raíz de una invitación muy generosa de Tania Quirarte en Guadalajara, nos propone este acercamiento de no hacer necesariamente una exposición de nuestros proyectos, sino a partir de otro lugar, ¿no? Y en ese sentido, siempre hemos considerado que la música y la arquitectura están como muy estrechamente ligadas. Quizás desde la música es muy fácil experimentar o intentar hacerle honor a este tema de provocar un silencio, que es algo que siempre nos ha parecido muy intrigante. Hay un texto muy bueno de Villoro que se llama Las significaciones del silencio. Hay dentro de esta manera de expresar las cosas mayor facilidad de comprender o de ser influido por esto, creo que desde el ámbito musical, que desde el arquitectónico. No que no existe en el arquitectónico, al contrario, creo que sucede de una manera igualmente poderosa, pero bueno, obviamente para una presentación de un par de horas en un lugar era mucho más fácil hablar desde ese lugar, ¿no? Y en realidad siempre es un pretexto para estar con amigos. En ese sentido creo que vale la pena ser un poco siempre irresponsables, como decía Orson Welles. Le preguntaban una vez si pensaba que muchas veces había cometido el error de invitar a sus amigos en lugar de gente muy profesional a ciertos proyectos, y él decía que sí. Y le preguntan después si lo volvería a hacer y dice absolutamente también, ¿no? Porque creo que pues, nunca vale la pena ser tan riguroso y autocrítico, a menos que estés en una situación que lo amerite, ¿no? Difícilmente si alguien va a poner en órbita en la estación espacial a 18,000 kilómetros por hora un satélite, pues no queremos que invite a sus amigos para esa encomienda, ¿no? Ni para obviamente cosas que tienen que ver con la seguridad estructural de un edificio, etcétera. Pero creo que en el día a día conviene tener esa siempre apertura de hacer las cosas que más te apasionan con la gente que te rodea, que más te interesan. A mí me parece además que un poco de lo que has contribuido y lo que han contribuido todas las firmas y los despachos en los que, bueno, que hoy en día conforman la escena de la arquitectura mexicana, es traer a colación nuevos conceptos que, si nos pusiéramos pragmáticos en la teoría, podríamos decir que vienen muy heredados de lo que fue ese discurso de Barragán con el Pritzker sobre la mística, sobre el silencio, sobre el sonido, sobre quizás hasta el espíritu mismo. Y creo que hace una concatenación muy interesante con todos estos referentes que traes a colación, a Wells, a Drexler, demás. Yo te preguntaría, y quizá con esto empezaríamos a cerrar la entrevista, ¿cuál crees que es la aproximación, quizá hasta emocional o espiritual, que ha nutrido tu práctica arquitectónica? ¿Cuál es la filosofía quizá de vida que crees que se ve reflejada en lo que has hecho? Yo me parece muy difícil intentar condensarlo en una sola cosa. Te diría que siempre pasa más por esta como curiosidad, ¿no? Siempre nos ha parecido más entretenido, más valioso, o más emocionante tener la curiosidad de ir experimentando y probando cosas nuevas a quedarte un poco en lo mismo, ¿no? Siempre quedarse en lo mismo también es de repente cómodo y a veces no tiene una connotación negativa, ¿no? A veces uno necesita como que estar en un lugar seguro para sentirse fuerte, ¿no? Y eso está bien. Pero ya hay un momento de aburrimiento, de estarse regodeando, que siempre nos ha parecido muy aburrido. Y entonces siempre este intento por probar nuevas cosas ha sido, creo que, nuestro principal motor. Claro, uno va construyendo de repente ciertos lenguajes, ciertas maneras de hacer que en realidad se vuelven tus propias
cuestionamientos para ser autocrítico y a partir de ahí hacer nuevas cosas, ¿no? Creo que ese es algo que vale la pena siempre tener en la mente. Luego tenemos como este miedo a copiar a otras personas o a nosotros mismos, pero creo que es muy valioso entenderlo, ser como muy, muy claros al respecto de qué hiciste, y a partir de esa autocrítica es la única manera en la que te puedes superar un poquito, ¿no? Si no evalúas de dónde vienes, es imposible ir hacia otro lado. Y bueno, creo que agregaría más bien esta otra condición que para lo que hacemos desde la arquitectura es muy importante, como que estar nutrido de cualquier otro tipo de información, ¿no? Hablamos de la literatura, ahora yo estoy muy contento porque estoy en un grupo de lectura que hace años no leía tanto, y la verdad es que eso te da unas perspectivas que no tendrías si estás como regodeándote en tu mismo universo arquitectónico, ¿no? Obviamente, pues abrirte a todo lo que tenga que ver con las ciencias y las artes todo el tiempo es aquello que te da más información, ¿no? Creo. Por último, y bueno, un poquito la pregunta inversa, si tú pudieras pensar o más bien, más que pensar, desear un efecto de tu obra sobre la gente que la vive, que lo transita, que lo experimenta, ¿qué te gustaría que fuera? ¿Cuál te gustaría que fuera el efecto de lo que has hecho a lo largo de tu carrera? Bueno, que sea algo que se disfrute, que sea algo positivo en todos los sentidos, ¿no? Hay siempre una necesidad sobre todo en lo que hacemos, obviamente, de que no es una obra individual, sino que tiene afecciones importantes, y casi siempre lo que nos motiva a ir un poquito más allá y hacer un poquito más de esfuerzo, hacer un poquito, pues justo son ciertos ideales que tienen que ver con la generosidad, con, ¿no? La bondad espacial, todo aquello que te permite sentirte mejor y conocerte a ti mismo. Ahí sí que pensamos que las cosas más cotidianas pueden volverse sublimes en la medida que sean, digamos, pasadas por un filtro de algo que está hecho como con mucho cariño, mucho esfuerzo. Y pues quizás esa es nuestra mayor aspiración, que las cosas funcionen siempre, incluso de maneras insospechadas a las que uno se imaginó, que provoquen cosas positivas y que envejezcan con dignidad, ¿no? Ese es siempre también otro tema importante. De todo lo que hacemos sabemos que eventualmente se convertirá en una ruina, pero pensar en esa temporalidad siempre nos ha parecido fascinante, ¿no? Cómo las cosas van a envejecer dignamente. Bueno, cerramos con esto para nuestro público. Si nos pudieras recomendar de tus lecturas o escuchas recientes 3 libros o álbumes, algo que creas que puede nutrir los horizontes mentales de cualquier persona que esté escuchando esto, ¿qué nos recomendarías? A ver, es más, mira, tengo por aquí probablemente la lista de los últimos libros que hemos leído, muy a la mano. Los voy a aprovechar. Uno, además son como libros bastante como diversos en temporalidad, en geografías. Uno de los que más me gustó recientemente se llama La física de la tristeza, de Gospodino. Hay, por ejemplo, a ver, de estos que leímos. Bueno, leímos recientemente también, yo nunca lo había leído, siempre lo había tenido como mis libros pendientes, Los detectives salvajes, de Roberto Bolaño. Hay un increíble que se llama La memoria más recóndita de los hombres, de Mohamed Mbougar Sarr, se llama. A mí siempre, por ejemplo, me fascinó, mi libro favorito es Rayuela, de Julio Cortázar. Y de escuchar, híjole, no sé, pues la verdad es que te diría que
Ahora me pasa mucho que afortunadamente mi hijo ya está en un momento en donde pues él ya va eligiendo y deformando mi propio algoritmo en mis plataformas musicales. Entonces ahorita pues estoy escuchando de lo que siempre he escuchado, pero mezclado ahí con, debí tirar más fotos de Bad Bunny y cualquier cosa, ¿no? Creo que hay que estar siempre abiertos a, pues sí, a probar y a escuchar cosas que no conoces, ¿no? Luego tenemos muchos prejuicios. Yo, por ejemplo, tuve muchísimos prejuicios justo con todo este tema reggaetonero desde el 2005, porque me parecía increíble que después de 20 años no hubiera un salto de sofisticación musical y que hubiéramos caído por tantas décadas en ese ritmito. Pero bueno, hablando de ese disco en particular, hay unas partes, o sea, que ya empieza a incorporar elementos de la salsa, elementos de otro lugar, que es de aplaudirse. Y bueno, no, la verdad siempre recomendaría que hay que acercarse en los distintos momentos del día. Por lo menos yo soy muy feliz escuchando, no sé, a ciertos pianistas como Marta Argerich o Arturo Benedetti, Michelangeli, pero no lo escucharía, casi que eso lo escucho más en la mañanita, ¿no? Okay. Luego, en algún momento del día escucho a los Beatles. En las noches soy más como de jazzcito o de otras cosas. Pero bueno, no creo que valga la pena encasillarse. Yo creo que hay que escuchar todo lo que venga, como venga, y de ahí agarrar cosas buenas, ¿no? Pues muchas gracias, Facio. Agradecemos profundamente su escucha. Agradecemos también a Casa Estudio Max Cheto por el espacio y a Cobalto por la grabación. Esperamos lo hayan disfrutado. Fue una plática enriquecedora y nos estaremos viendo. Cuídense mucho. Muchas gracias.